Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y vamos ya con el tema número 38. El tema de hoy es Esther, humildad y valentía. Bueno, recuerden que el tema anterior fue acerca de Vasti y cómo se decreta que tenía que ser quitada y se tenía que buscar una nueva reina. Ahora vamos a ver la historia de Esther. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así: Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quienes hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bueno, pues para presentarnos a Esther o a Hadasa, que es la misma, la palabra de Dios nos dice que era huérfana, que ella había perdido a su padre y a su madre, muy probablemente cuando fue la deportación a Babilonia, y ella se había quedado pues desamparada. Pero Mardoqueo, que era mayor que Esther, no sabemos por cuánto, pero sí era mayor que ella, era su primo. Y cuando ve esta situación que Esther se queda huérfana, él, la adopta por hija suya. Y también la palabra de Dios nos dice que esta jovencita era muy hermosa, era de buen parecer. Y algo pasa, ¿no? Vamos a ver qué sigue. En el versículo 8 dice: Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, que habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Entonces recuerden que salió un decreto del palacio que decía que se buscaba otra reina, porque recuerden que Basti había desobedecido al rey y por eso se estaba buscando otra reina. Entonces, cuando sale este decreto, pues Mardoqueo, guiado por el Espíritu Santo, lleva también a Esther a esta selección donde están todas las doncellas, de la cual se iba a elegir una para que fuera reina. Y entonces lleva a Esther. Seguramente todas las doncellas eran muy, muy hermosas, y Esther estaba ahí también siendo muy hermosa. Versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante del que cuidaba a las doncellas, del guarda, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Bueno, vamos a ver más virtudes de esta mujer. Primero, que era una mujer que Dios le había dado gracia. Es decir, en palabras más coloquiales, que le cayera bien al guarda de las doncellas. La vio hermosa, pero aparte, como Dios le dio gracia, le cayó bien. Y esto es algo bien importante. Necesitamos la gracia de Dios en donde sea que nos movamos. Necesitamos esa bendición de Dios para que Él abra puertas o cierre puertas conforme Él quiera. Y también otra cosa que notamos en la vida de Esther es su obediencia. Mardoqueo era su primo, seguramente ya lo sabía, pero también era su padre adoptivo. Y Mardoqueo le dio una orden, le dijo: Esther, no digas que tú eres judía. Y Esther obedeció, y no dijo de dónde venía ella. Versículo 11. Dice: Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Bueno, pues es que Mardoqueo, como padre preocupado, estaba ahí al pendiente de su hija Esther. Versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra
y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Pues era realmente una situación muy especial. Las doncellas sabían que ellas habían sido guardadas durante un año para ser preparadas, dice 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Tenían que ser preparadas durante un año porque tenían que presentarse delante del rey y el rey de entre todas ellas escogería a la que sería la reina. Entonces imagínense todas las doncellas, algunas tal vez ambiciosas por poder, se llevaban de lo mejor porque dice aquí que ellas podían pedir lo que quisieran para llevárselo para usarlo para cuando estuvieran en la presencia del rey, pues ellas fueran las elegidas, ¿no? Las seleccionadas. Y así lo hacían. No sé qué cantidad de doncellas, pero seguramente eran muchísimas doncellas de las cuales él tenía que escoger. Versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, o sea, la que fuera, la que le tocaba el turno. Iba por la tarde con el rey y a la casa siguiente volvía a la segunda casa, donde ya se puede decir que como habían tenido relación íntima con el rey, porque así era la forma en la que el rey las escogía, ya no eran doncellas, sino ahora se convertían en concubinas. Nadie más podía tomarlas, eran concubinas del rey. Dice, venían a la segunda de las mujeres al cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. O sea, imagínense qué barbaridad, ¿no? Qué costumbres tan tremendas. Pero así era. La mujer, la doncella primero, virgen, venía delante del rey, toda hermosa, toda ataviada. El rey intimaba con ella, pero si no la escogía, entonces decía, bueno, no, tú no. Y entonces esta doncella, que ya no era doncella, se convertía en concubina y era ya llevada al cuidado de otro eunuco. Recuerden que los eunucos eran personas que habían sido pues mutiladas, que habían sido castradas, vulgarmente dicho, ¿no? Y que esto con la intención de que no estuvieran teniendo ahí relaciones íntimas con las concubinas del rey, ¿no? Entonces, él las cuidaba, era su función, y el rey, si quería, ya no las volvía a llamar nunca. O si se acordaba, imagínense cuánta cantidad de mujeres se acordaba. Ah, sí, cierto, fulanita, ven. Bueno, pues así era la situación que probablemente le pasara a Esther. Vamos a leer qué pasó con ella, dice. 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Por eso este tema se llama humildad y valentía. Y lo primero que estamos viendo en Esther es esa humildad. Ella no estaba ambiciosa, ella ni siquiera sabía la razón por el cual eh, Mardoqueo la había enviado, Mardoqueo guiado por el Espíritu Santo, la lleva ahí. Todo esto fue planeado por Dios, pero ella no tenía en su corazón la ambición de convertirse en reina. Entonces esta no era su preocupación. Cuando le toca su turno, ella dice, bueno, no me quiero llevar nada, pero Hegai, el eunuco encargado de las doncellas, le dice, no, a ver, llévate esto y esto y esto, y entonces ella obedece nuevamente, ok, y obedece y es humilde y es sencilla, y lleva lo que Hegai le dice que lleve. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, nuevamente, esa gracia que acompañaba a Esther, Dios le da el favor porque conocía el corazón de Esther, que no era ambiciosa, no era avariciosa, no era soberbia, no era presumida, era obediente.
era sencilla y humilde y Dios le da gracia. Y entonces, ¿qué era tan especial en Esther? Pues todas estas, pero sobre todo la presencia de Dios en su vida. Y esto es lo que le da gracia delante de un rey que no era temeroso de Dios. Recuerden que este rey Asuero es el mismo marido que estaba haciendo un super banquete para divertirse con los más importantes y luego con todo el pueblo, y que por esto fue la situación del pleito matrimonial, digámoslo así, entre el rey Asuero y su esposa de aquel entonces, Basti. Es el mismo hombre, ¿eh? Solo ha pasado un año de esta separación. Entonces, Dios tenía un propósito, no que fuera la voluntad de Dios esta separación ni nada, pero Dios tenía un propósito en todo esto. Versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete, ya ven que le gustaba la fiesta, a todos sus principales y siervos el banquete de Esther. Llamó así el banquete porque dijo, hago fiesta porque ya tengo esposa, ¿no? Pues es el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 4. Han pasado varias cosas, pero vamos sobre todo a esta historia. Vamos a hablar ahora de la valentía de Esther. Ya hablamos de la humildad, de la sencillez de Esther. Ahora vamos a hablar de la valentía. Pues resulta que había otro personaje llamado Amán, y este personaje odiaba a Mardoqueo, pero también a todos los judíos. Y entonces Amán hace que el rey firme un decreto donde se establece una fecha donde todos tenían que matar a los que fueran de origen judío. Mardoqueo, muy preocupado, hace llegar esta noticia a Esther y vamos a ver qué pasa. Esther capítulo 4, versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. O sea, ella sintió también pena, pero no quería ver triste a Mardoqueo y quiso solucionarlo cambiando de ropa. Pero esa no era la solución. Vamos a ver, versículo 5. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Y salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Vean qué hombre tan perverso. Versículo 8. Y le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se le declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Y vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Y entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces se les llamaba con anticipación. ¿Y qué es lo que está pasando? Esther le pregunta a su tío, perdón, a su primo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, ¿no te has enterado? Todo esto es lo que está sucediendo. Hay una fecha, hay un dinero determinado por nuestra destrucción. Y entonces le dice, por favor, tú, que eres su esposa, ve y suplícale que no haga esto. Y entonces ella le responde, oye, pero yo en 30 días no he sido llamada. Y si yo voy y me presento sin haber sido llamada, aunque sea la reina, solamente voy a conseguir que me sentencien a muerte. Y vamos a ver qué pasa. Y le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío,
porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjense qué hermoso. Mardoqueo simboliza al Espíritu Santo en esta historia. Él es la guía, Él es el que le da dirección en la vida de Esther. Esther, tan joven, tan pequeña, no sabe qué cosas hacer con su vida, y Mardoqueo la va dirigiendo como el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Y le dice algo que es importante. No sabes si tal vez para esta hora has llegado. Y efectivamente, para esta hora había llegado. Para eso se convirtió Esther en reina. Y esto nos enseña, hermanas, que toda la prosperidad que pudieras tener o todo lo bien que te ha ido, a lo mejor la prosperidad en tu casa, la prosperidad en tu negocio, no es para que te acumules riquezas o para que las presumas, como era en el caso de Basti. Recuerda, ella presumía ser la reina y presumía todo lo que ella tenía junto con su marido y terminó en la destrucción de su matrimonio. Pero toda esa prosperidad que has tenido es para darle la gloria y la honra a Dios y para cumplir un propósito celestial, un propósito dentro del plan de Dios, no para que te vanaglories, sino para que cumplas ese propósito. Y eso es lo que le dice Mardoqueo. Tal vez dudes como dudó Esther, tal vez tengas miedo como Esther tuvo miedo de lo que le estaba pidiendo Mardoqueo, pero Mardoqueo, cumpliendo esa función del Espíritu Santo, él le insiste. Y muchas veces es eso lo que hace el Señor en nuestros corazones, nos redarguye, nos insiste que dejemos de hacer algo o que hagamos algo, porque para eso Él nos ha llamado. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y este es uno de los versículos muy emblemáticos para mucha gente. Si perezco, que perezca. Agarra valor, hermana. Agarra valor, haz las cosas conforme a Dios. Y si has de morir, es mejor que mueras cumpliendo la voluntad de Dios que vivir toda una vida fuera de ella. Es mejor hacer las cosas que Dios manda que estar perdida en la vida sin ningún sentido, sin ningún propósito, en los deleites del mundo y no en la palabra de Dios. Ella dice, ok, sin hacerse más del rogar, está bien, pero ora por mí, por favor. Y eso es lo que hace el Espíritu. Recuerda que Él intercede incluso con gemidos indecibles. Porque qué hemos de pedir no sabemos, ¿verdad? Dice la palabra, pero el Espíritu intercede por nosotros. Dice, ok, tú ora por mí. Ora por mí porque tengo miedo. Ayuna por mí porque realmente esto es peligroso. Y voy a ir y voy a arriesgar mi vida, pero lo voy a hacer porque para esta hora he llegado. Me adelanté. Lo que pasa es que he separado este tema en 2 partes porque está muy largo. Entonces, ¿qué aprendemos de Esther? Lo que aprendemos es que Dios da gracia a una mujer o a una persona, sea hombre o mujer, pero estamos en el grupo de mujeres, que es obediente, que es sencilla, que es humilde, que no anda en los afanes del mundo, que no es vanagloriosa. De verdad, Dios va a abrir puertas en muchas partes, pero cuando Dios te prospere, no olvides que esa prosperidad que Él te ha dado no es para que acumules riquezas. No, claro que no. O fama o cierto prestigio, claro que no. Si tienes alguna posición favorable, recuerda que es para los propósitos de Dios. No sabes para qué momento Él te ha hecho prosperar, pero cuando llegue el momento y el Espíritu Santo te redarguya, es mejor que hagas caso a la palabra de Dios. Aprende, a diferencia de Basti, que se deleitaba en los excesos como su marido, Esther era muy diferente a su esposo, pero muy diferente. Ella era sencilla, era temerosa de Dios, era obediente, era valiente. Entonces ella sabía qué clase de esposo tenía, pero también sabía que el Espíritu de Dios estaba con ella. Que Dios te bendiga, hermano.